Buenas noches, lectores de la oscuridad. Hoy les traemos un relato real sobre uno de los entes más populares de todo México, el cual esperamos que sea de su agrado y que nos lo hagan saber con sus suscripciones, likes y comentarios. Sin más preámbulo, comencemos con esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Esta noche les presentamos El día que la Llorona nos visitó por la noche. Actualmente estudio la preparatoria en el Estado de México, específicamente en el municipio de Tecámac, y desde que suspendieron las clases presenciales por la pandemia, mis hábitos de sueño han cambiado constantemente, de modo que en los últimos meses me ha dado por jugar videojuegos con mis amigos hasta altas horas de la noche, por lo que suelo dormir mucho por las tardes, y me despierto aproximadamente entre las 10 y 11 para conectarme y jugar. Así fue hasta ese día, en el que recibimos la visita de un ser en el que yo me negaba a creer. Todo ocurrió un viernes como a las 11 de la noche, cuando mis dos hermanos y mi madre veían una película en la sala con las luces apagadas, mientras yo estaba dormido en mi recámara. Ellos cuentan que todo empezó cuando sintieron un frío totalmente atípico, ya que de un momento a otro la sala pasó de tener un clima templado a uno semihelado. Al principio pensaron que era algo relativamente normal, pero una sensación de miedo los comenzó a invadir cuando la señal de la televisión por cable empezó a paralizarse, transmitiendo imágenes completamente extrañas y deformadas, mientras emitía un horrible chillido de estática. Mi madre se levantó del sofá para intentar arreglar el problema y encender la luz, cuando empezaron a escuchar un grito que decía: «Mis hijos, mis hijos». Mis hermanos empezaron a gritar y a llorar, mientras mi madre les decía que subieran a los cuartos de arriba, donde yo estaba dormido. Yo recuerdo haberme levantado con los gritos de todos ellos. Al inicio pensé en lo peor. Pensé que se trataba de algún delincuente o de algún accidente, pero apenas estaba despertando cuando también escuché el grito. Yo lo describo como algo animal. Sé perfectamente que los animales no hablan ni gritan, pero si lo hicieran, seguramente sonarían como algo así, además de que el grito era demasiado fuerte, con un eco y de una duración que jamás he vuelto a escuchar en toda mi vida. Mi mamá rezaba e intentaba calmar a mis hermanos, mientras yo les decía que no era nada, que seguramente era algún vecino haciéndonos una broma. En el intento de calmarlos, quizá opté por la peor opción, pues me hice el enojado y les dije a todos que era falso, que no tuvieran miedo, que se burlarían de todos nosotros. Y no sé si fue una obra de la casualidad, pero el grito dejó de escucharse después del segundo lamento. Con la suerte de mi lado, calmé a mi mamá y regañé a mis hermanos por hacer aquel escándalo. Después de una hora, cenaron pan con leche y se fueron a dormir, y yo, como de costumbre, me quedé en la sala jugando videojuegos, o haciendo mi tarea, que era la versión que mi madre creía. Así fue hasta la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana según recuerdo, cuando empecé a escuchar, de manera muy lejana, primero un lamento de dolor, el cual se fue extendiendo por más de 3 minutos, para después convertirse en la articulación de una palabra que cada vez era más clara. Mis hijos. Al inicio mi cabeza estaba intentando crear explicaciones, pero en mi interior empecé a sentir el peor de los miedos, uno que hasta ese momento jamás había experimentado. Y lo peor ocurrió cuando escuché claramente el golpeteo de unas uñas humanas en la ventana de mi sala. Yo solo aventé el celular y me subí a las recámaras, gritándole a mi mamá y a mis hermanos. Recuerdo que nos encerramos todos en un cuarto y esperamos a que aquel grito se detuviera. Quizá pasaron solo unos 5 minutos en total, pero fueron los peores 5 minutos de toda mi vida. Esa noche dormimos todos juntos, y al día siguiente le confesé a mi mamá lo que estaba haciendo por las noches, porque de alguna manera asociaba el mentirle con aquel acontecimiento. Y desde entonces ya no me quedo despierto hasta altas horas de la noche, ya que según mi madre,
Aquello ocurrió porque estaba invadiendo el horario que le correspondía exclusivamente a los muertos.